Reciban un saludo cordial. Mi nombre es Lenin Alonso Pérez Portillo, estudiante de la Universidad Galileo de la Licenciatura de Seguros y Fianzas del Seminario de Problemas Empresariales. El tema de mi seminario es la utilización de la fianza en el procedimiento civil guatemalteco como garantía sobre los daños y perjuicios a favor del demandado. Inicio de esta manera la parte introductoria al tema. El Código Procesal Civil y Mercantil guatemalteco prevé que el demandado en un juicio sumario mercantil puede exigir a la parte demandante prestar garantía suficiente. Esta garantía suficiente se utiliza para garantizar los daños y perjuicios al demandado si al final del proceso es absuelta de la demanda. El porcentaje de la garantía es a juicio del juez, que va entre un 10 a un 20% del valor reclamado. Esto derivaba que las medidas precautorias, los embargos precautorios, causan un daño y perjuicio, para lo cual me permito explicar cuáles son los embargos precautorios. Embargo de cuentas bancarias, siendo estas monetarias de ahorro e inversiones a plazo fijo. Embargo de salario. Este embargo va directamente hacia el patrón, donde el juez le ordena como medida precautoria embargar un porcentaje máximo del 35% de entidades privadas y un 25% para empleados públicos. Otro embargo importante es el arraigo. ¿Qué significa este embargo? Que aquellas personas, como medida precautoria, la parte demandante solicita que no puedan salir del país, se le limita la salida del país. Y otra medida de embargo son las anotaciones de embargo a los bienes muebles, siendo estos vehículos, motocicletas, maquinarias, y bienes inmuebles, siendo estas propiedades, viviendas, empresas o terrenos, ¿sí? En la actualidad, una demanda ejerce un daño y perjuicio porque la persona demandada no puede hacer uso de sus bienes. Ahora bien, acá entra la importancia de una fianza dentro de un proceso sumario mercantil como garantía de los daños y perjuicios si al final de la demanda, como ya indiqué, el demandado es absuelto. Como objetivo principal, fundamentar y legitimizar la utilización de la fianza para asegurar a la parte demandada dentro de un juicio sumario mercantil la cobertura de los daños y perjuicios derivados de una demanda si al final de esta es absuelta. Las medidas de garantía, el derecho de defensa, el debido proceso, el derecho de las personas a disponer libremente de sus propiedades, de sus bienes, la obligación de resarcir los daños y perjuicios ocasionados por la demanda entablada en su contra. He aquí la vital importancia de la fianza en el ámbito jurídico guatemalteco. Tales beneficios de utilizar la fianza dentro del juicio sumario mercantil es para asegurar el cumplimiento de las obligaciones económicas y analizaremos el fundamento legal en nuestra legislación vigente guatemalteca. Dentro de los procedimientos de los juicios comunes establecidos, siendo estos juicios sumarios, juicios orales, juicios ordinarios, juicios de jactancia, entre otros, se encuentra la interposición de las garantías, las cuales constituyen con el fin último de asegurar el cumplimiento de las obligaciones reclamadas dentro de un juicio sumario mercantil o dentro de un procedimiento judicial. Estas medidas afectan en gran manera el patrimonio económico de la parte demandada, debido a que buscan asegurar con los bienes económicos que ésta se encuentren en la capacidad de responder a la demanda en caso de ser condenada. En el ámbito guatemalteco, las medidas de garantía se establecen de forma unilateral. ¿Qué significa esto? A petición de la parte demandada, sin dar oportunidad a la parte demandada a oponerse a las mismas. ¿Por qué? Porque las medidas precautorias no se notifican, se traba el embargo, establece la ley, violentando de esta manera, de alguna forma, su derecho de defensa e imponiéndole una sanción anticipada
ya que no puede disfrutar ni hacer uso de su patrimonio derivado a que se encuentra sujeta a un proceso judicial. La fianza es un contrato de garantía, celebrado con el fin de asegurar el cumplimiento de una obligación o bien la fianza dentro de un proceso sumario mercantil civil en nuestra normativa guatemalteca vigente, garantiza los daños y perjuicios si al final del proceso de la demanda judicial el demandado es absuelto. Entonces esta fianza es otorgada por un fiador por el cual se compromete a cumplir una obligación en lugar de otro, que puede ser un fiado o un deudor principal, ante un acreedor. ¿Sí? Porque la figura en una demanda es el demandante y el demandado. Que el demandante trata de ejercer una pretensión contra el demandado, pero si el demandante no demuestra que su pretensión es real, no la sustenta a través de medios de prueba contundentes y fehacientes, entonces al demandado se le crea un daño y perjuicio, y entonces acá la fianza garantiza los daños y perjuicios del demandado si es absuelto, ¿sí? Que en este caso pasa el demandante a ser acreedor del demandado. Ahora bien, el contrato de fianza genera dos vínculos jurídicos: el vínculo jurídico principal y el vínculo jurídico accesorio. En virtud del vínculo jurídico principal, existe una unión legal entre el fiador frente al beneficiario, el cual exige el cumplimiento de la obligación pactada. Mientras que el vínculo jurídico accesorio es el que nace entre el fiador y el beneficiario, en virtud del cual se puede exigir por el segundo del primero el cumplimiento de la obligación asumida mediante la emisión de la póliza de fianza. Esto implica que mientras que el vínculo jurídico principal une al acreedor beneficiario con el deudor fiado, el accesorio une al fiador con el beneficiario. El contrato de fianza se encuentra regulado en el capítulo 7 del Código de Comercio, decreto 2-70, en el título 7 del Código Civil del decreto ley 106. Es importante hacer la aclaración que en el país son las afianzadoras las responsables de emisión de estas fianzas, las cuales se encuentran bajo la supervisión y regulación de la Superintendencia de Bancos. Es importante también aclarar que a partir del decreto ley 25/2010, ley de la actividad aseguradora, ya no son mencionadas como fianzas, sino como seguros de caución. Sin embargo, en este momento se sigue tratando como fianzas, derivado que las leyes anteriores, aún en el Código de Comercio, en el Código Civil, menciona el nombre de fianza. Y en el mercado son conocidas aún como fianza. Pero es importante hacer la aclaración que hoy las fianzas también son llamadas seguros de caución. Es importante señalar que dentro de nuestra investigación se logró determinar que la mayoría de embargos, de las medidas cautelares, embargos, arraigo y las demás ya mencionadas, principalmente nacen de una demanda mercantil civil, posteriormente económico coactivo, penales, laborales. ¿Sí? En esta investigación también logramos concluir que la utilización es inadecuada y excesiva de las medidas de garantías contempladas en el Código Procesal Civil y Mercantil, que estas medidas precautorias afectan en gran manera el patrimonio de las personas demandadas, limitando a su vez su libre locomoción, derivado de la utilización de dos o más medidas cautelares dentro de un mismo proceso. La imposición de medidas de garantía, si la existencia de una demanda previa y sin la oportunidad del demandado para oponerse a estas medidas precautorias y para ejercer su derecho de defensa, constituyen una violación al debido proceso, así como la garantía constitucional de la defensa. Los mecanismos
previstos en el artículo 532 del Procesal Civil y Mercantil, van orientados a garantizar la reparación de los daños y perjuicios ocasionados a la parte demandada por la imposición de las medidas. Cuando ésta es absuelta al finalizar el proceso, carecen de certeza jurídica, debido a que no existe un mecanismo que permita asegurar que la garantía prestada por la parte actora se encuentre disponible a garantizar el proceso. Otra de nuestras conclusiones fue la utilización de la fianza para asegurar a la parte demandada en un juicio civil mercantil la cobertura de los daños y perjuicios derivados del proceso al ser absuelto. Se presenta como el mecanismo idóneo debido a que se cuenta con un fiador con la capacidad de responder a las obligaciones adquiridas por la parte actora dentro del proceso. En la actualidad es decisión del juez de paz de primera instancia, un juez competente de un juzgado de la Corte Suprema de Justicia, el mecanismo idóneo para garantizar la cobertura de daños y perjuicios derivados del proceso. Es decisión de este juez. Cuando la parte demandada es absuelta, por lo que no existe un impedimento de tipo legal para la utilización del contrato de fianza con tal propósito. Se recomienda que la Cámara Civil del organismo judicial, como responsable del debido proceso a través de la emisión de una circular, debe instruir a los jueces de su jurisdicción para que utilicen la fianza como mecanismo para garantizar el derecho de reparación de los daños y perjuicios a la parte demandada al ser declarada absuelta en sentencia, cuando dentro del proceso se impugna una medida de garantía. Los jueces de primera instancia civil, al momento de imponer una medida de garantía que restrinja derechos en el uso de las facultades que les asigna la ley, deben exigir que la parte actora preste garantía suficiente para garantizar el pago de daños y perjuicios, y si al final en el proceso la parte demandada es absuelta, para lo cual debe utilizar el contrato de fianza como mecanismo que garantice la cobertura total de las obligaciones al finalizar el proceso. También los abogados litigantes deben promover que sus clientes utilicen los recursos previstos en el artículo 532 del Código Procesal Civil y Mercantil para garantizar la cobertura de los daños y perjuicios, que utilicen la fianza que les haya sido ocasionado dentro del proceso, de ser absueltos en sentencia, solicitando que el contrato de fianza sea el medio para garantizar la reparación de los daños y perjuicios. Las compañías de seguros, como parte de sus servicios, deben promover, comercializar la utilización de la fianza dentro de los procedimientos civiles, lo cual al momento no se ha tenido una comercialización necesaria, con el objetivo que sea utilizada como el mecanismo idóneo para garantizar la reparación de los daños y perjuicios a la parte demandada al momento de ser absuelta dentro del proceso sumario. Las personas demandadas en un proceso civil, al momento de ser limitados sus derechos por la imposición de una medida de garantía a solicitud de la parte actora del demandante, deben exigir que el demandante preste garantía suficiente para el pago de daños y perjuicios que les ocasionen el proceso. Esta garantía debe ser prestada a través de una fianza avalada por la compañía de seguros. Les estoy muy agradecido. Esto sería mi participación. Muchas gracias.